doy la bienvenida a Como pez en el agua, un podcast para destapar y despertar esa parte de ti que quiere vivir y vibrar en español. Te habla Rocío desde la cocina y aquí comparto trucos, consejos e inspiración para hablar español con fluidez y potenciar una mirada intercultural. ¿Te vienes? Hoy nos vamos a Sevilla. Si tú también piensas que el español de Andalucía es un misterio y te cuesta entenderlo, quédate hasta el final. Por si no lo sabes, Andalucía es una región en el sur de España. Y de todos los acentos del español, el acento andaluz es de los más peculiares. Lo que más diferencia el habla andaluza de otras variantes del castellano es la pronunciación. Así que hoy tengo una invitada de lujo. Se llama Ana, es profesora de español, emprendedora, mamá y feminista. Lleva más de 15 años ayudando a sus alumnas a empoderarse y a ganar confianza con el español a través de temas que impactan a las mujeres. Y en este episodio te vamos a revelar algunos secretos para poder comprender el acento andaluz. Vamos a compartir 3 rasgos distintivos de la pronunciación y acento andaluces. Así que espero que te guste. Ahora sí, te dejo con nuestra charla. Ana, buenas. ¿De dónde es tu Hola. acento? Mi acento es una mezcla de muchas cosas, pero se puede resumir que es acento andaluz. Acento andaluz. ¿Acento Sí. andaluz de dónde? ¿De dónde? Si vamos así como, imagínate un mapa y vamos enfocando, sería acento occidental. Acento occidental. Y si vamos acercando más, sería quizás acento de Cádiz, Sevilla. Y, y luego ya es mi acento de Ana. Acento de Ana. Es una mezcla de muchas cosas. Entonces, Ujú, pero en general se identifica claramente como un acento andaluz por los rasgos. ujú. Muy bien. Tú ahora estás en Sevilla, pero eres de Cádiz, ¿no? Soy de un pueblo de Cádiz que se llama Barbate y en mi pueblo se cecea. Ujú, Y en Sevilla capital se cesea, ujú. digamos que como lo contrario. Vale. Entonces, ahora mismo el acento que tú estás escuchando es normalmente el acento con el que yo doy clase o hablo de una manera así como más normal en mi día a día, si son temas de trabajo, pero si me escuchas hablar en mi pueblo con mi familia o con mis amigas o lo que sea, hay ceceo. Vale, o sea que sí modificas tu pronunciación un poquito en función de con quién estés, ¿no? En el Correcto, contexto. Mm, sí. ujú. De manera natural Sí. y casi inconsciente. Es como cuando una persona es bilingüe, pues yo creo que hay mucha gente que es bilingüe de acento. Bilingüe de Porque acento. yo Ah. no creo que no soy algo particular. Yo conozco más profes que cecean en su vida familiar y luego cuando damos clase nos ceceamos. Ujú. Vale, tú me decías que, por ejemplo, con tus alumnas, pues procurabas pronunciar más las eses al final de En algunas sílabas. ocasiones. Es un Ujú, poco como en una conversación natural, como estamos teniendo tú y yo, si estamos en la clase con un debate o discutiendo, normalmente no. mm, Si estamos leyendo, si estamos aprendiendo un vocabulario, una expresión, pues a lo mejor ahí sí pongo un poco más de énfasis, pero también me pasa que muchas de mis alumnas están en Andalucía. mm, Es verdad que al final, ellas aspiran la S final, por ejemplo, también, muchas. ujú, Entonces, no tiene sentido que yo esté, forzando la pronunciación de la S final, por ejemplo. ujú. Vale, pues hoy, para muchos de mis estudiantes, el acento andaluz sigue siendo un misterio, porque es verdad que es un acento bastante particular y muchas veces difícil de entender para alguien que ha estudiado a lo mejor una pronunciación más estándar, ¿no? Ujú. Entonces, hoy quería contigo hablar sobre algunos rasgos fonéticos que distinguen el español andaluz, el acento andaluz, con una variedad más estándar, a lo mejor peninsular, del centro norte de España, ¿vale? Sí. Entonces, el primer rasgo que ya has mencionado es el seseo y el ceceo, Ujú. ¿no? Entonces, para la gente que nos está escuchando, el seseo es pronunciar el sonido Z, S, y el ceceo
es el contrario, pronunciar la S, f, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, Sevilla en ceceo sería Sevilla. Sevilla, vale. Y cerveza en seseo, como la gente de Sevilla capital pronuncia cerveza, es cerveza. Cerveza, ujú, eso es. Muy bien. Entonces, el seseo y el ceceo, cuéntanos un poquito esos rasgos, en Andalucía. Más extendido es el seseo. Yo diría que sí, pero también es verdad que, por ejemplo, hay muchos pueblos de la provincia de Cádiz o de la provincia de Sevilla, no sé tanto de la Andalucía oriental, yo creo que allí se cecea menos o se sesea menos, pero en Huelva también, Ujú, en pueblos de Huelva también se cecea. Entonces, no sé decirte, es verdad que las capitales sesean, entonces si hablamos de número de hablantes, quizás gana el seseo. Y luego, por supuesto, está Hispanoamérica, mm, que en su gran mayoría sesea. mm, Entonces, el ujú. seseo sí es un rasgo más, creo que más común. De Y Canarias en también. Canarias, es verdad, Ujú, también, sí. sí. Y el ceceo, claro, es que luego podríamos hablar, está el ceceo, pero luego está que parece que es como llevar al extremo el ceceo, que a veces es como casi que se pierde ese sonido y en vez de decir caza, en vez de casa, Mm, normal, mi casa es grande. mm, Con ceceo sería mi casa es grande. mm, Y luego está el mi caja, que ya casi que se pierde y casi que se convierte en una J aspirada, mm, que también hay sitios con acento muy marcado que se pronuncia así. mm. Pero eso yo creo que son menos. Dentro de, no sé exactamente la gente experta en fonética cómo lo califica, y yo lo estudié en la universidad, pero ya no me acuerdo, pero yo lo encajaría dentro del ceceo, sino que es que como que se aspira, Se aspira la eh, S. sí, se aspira Mm, muchísimo y se convierte casi en la H aspirada nuestra, que también ujú, la aspiramos, sí. de hambre, hambre, Mm, por ejemplo, hambre. Mm. hambre. ¿Y tu relación con el seseo y el ceceo? Te has criado ceceando, ¿no? Has Ujú, dicho sí. antes. Y cuando has ido a Sevilla a estudiar, ahí sí que has modificado y has empezado a sesear. ¿Cómo fue eso para ti? En realidad, por ejemplo, yo en la facultad ceceaba y si tenía que hablar en una clase yo ceceaba y allí había gente que ceceaba, pero es verdad que, entre comillas, pongo el problema con el ceceo es que está mal visto y se sigue identificando con un acento de pueblo o de alguien que no tiene, que no se ha educado o que no ha estudiado. Entonces, por ejemplo, yo empecé, mis primeros contactos con dejar de cecear fueron estando en la universidad, empecé a trabajar como teleoperadora. Ujú, Y claro, yo me di cuenta que ahí o modificaba un poco el ceceo o no iba a vender nada, porque además era vendiendo. Y lo notabas porque llamabas a gente del norte de España, de Madrid, y no es un problema de que no se me entienda, porque si yo ceceo se me puede entender perfectamente. Y mm, yo defiendo que hay que mantener ahí la raíz de los acentos y por eso a mí me encanta que sea como algo natural y que si yo tengo que cambiar de acento cuando estoy con mi familia, con mis amigos o con quien sea que venga y me cecee, yo voy a cecear. Pero hay una discriminación lingüística ahí. Hay un libro que yo mm, recomiendo si hay alguna profe de lengua o profe de español que nos está escuchando, eh, que se llama No me gusta tu acento. Después, si quieres, es un título más largo. Es de una compañera que se llama María Méndez. Estuve esta semana precisamente en la presentación que la hizo en Sevilla ujú, y ella explica todo ese fenómeno de la discriminación lingüística de los acentos y mm, de cómo el problema no es el acento, el problema es mm, el estereotipo que la gente tiene de ese acento y en realidad lo que no les gusta es otra cosa. No sí. me gusta que seas pobre, no me gusta que vengas de una comunidad que es de otra raza. Mm, Y al final eso, digamos que la discriminación del acento es como la última capa. sí. Y eso pasa con el ceceo. Y durante años, por ejemplo, los periodistas andaluces,
no solo de que ceceaban, sino que seseaban. El acento Mm, andaluz o el aspirar la S estaba mal visto en la televisión española nacional y si tú querías trabajar en Madrid tenías que corregir el acento. Si no mm, tenías trabajo en un medio de comunicación nacional, por ejemplo. sí. Y eso Hay, es con el andaluz en general, no con mm. el ceceo, sino con el andaluz en general. De hecho, hay una palabra que no sé si has oído hablar alguna vez de glotofobia, Sí, discriminación por claro, acento, sí, y es eso. sí, y en este caso, el ceceo, ¿no? Hay acentos que tienen más privilegios que otros. Ya está, igual que hay lenguas que tienen más privilegios. ¿Tiene más privilegios el inglés? Sí, Mm, claro. mm. Que otras lenguas, pues lo mismo. Muy bien. Em, vale, vamos con el segundo punto, que es que en la pronunciación andaluza, en el acento andaluz, algunos sonidos caen, desaparecen al final de sílaba o al final de palabra. Es el caso de la S. Yo creo que es el más evidente, quizás, ¿no? La S que a veces se aspira, a veces se pierde. Eh, yo tengo una frase, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando lo oiga bien. Por ejemplo, si yo pronuncio esta frase, todas las casas de mi pueblo son blancas. Ana, pronúnciala tú. Todas las casas de mi pueblo son blancas. Vale, tú aspiras ligeramente. Mm. Ujú, la S. No he dicho la S ni en blanca. Mm, Luego, blanca, todas las casas. todas las casas de mi pueblo son blancas. Ujú, Mm. eso es. Em, entonces, aparte de la S, hay otros sonidos también que desaparecen, que se pierden. La D también. Que también es un rasgo que quizás hay en otros acentos, no solo en, Sí, pero que aquí también se hace mucho. Por ejemplo, ¿tienes alguna frase? Me la invento. vale. Bueno, yo en otras, por ejemplo, la D que desaparece en los participios ado, ¿no? Por ejemplo, es bastante frecuente también en otras variedades del español. Pero a lo mejor me pregunto si tú también lo haces con, por ejemplo, el femenino, cansada, por ejemplo. Estoy Claro, cansada, sí, estoy cansada. estoy cansada. La A Hoy estoy muy se cansada. alarga, Alarga un cansada. poquito la. Estoy Mm, hoy muy cansada. mm. Sí, cualquier participio femenino Sí, eh, también. se puede caer también. Vale. Sí. Eso, sin embargo, yo en mi variedad, por ejemplo, yo eso no lo digo, estoy cansada. Eso ya Diría, por ejemplo, he tenido mucho he trabajo. tenido, yo no, por Ojo, ¿no? ejemplo, yo no, la mantengo, sí. He Eh, tenido. Mm. He comido mucho hoy, ¿no? Podrías decir Hoy tú. también, sí, he He comido comido. muchísimo. Sí. Sí. Hemos tenido un día horroroso, Mm. por ejemplo. Vale, y la D, por ejemplo, en palabras como todo, nada, También. He venido para nada. he venido para nada. O sea, he venido para nada. He venido para nada. Ahí la economía del lenguaje funciona de maravilla. ¿Quién entiende? He venido para nada, He venido para nada. Ajá. por ejemplo. ¿Y el todo? Todo, Y el todo, pues, por ejemplo, em, ha venido y lo ha comprado todo. y lo ha comprado todo, Ha todo. venido y lo ha comprado todo. Ha Mm, venido y lo ha comprado todo. ujú. Sí. Claro, aquí Eh, tenemos llevo todo el día, llevo todo el día trabajando. No llevo sé. todo el día trabajando. Claro, aquí la D de trabajando no se puede suprimir, claro, Claro. No, lo que haces en el entre gerundio no. entre vocales. En el gerundio no, en el participio Sí, solo. Porque el participio en realidad funciona como un adjetivo y en el claro. adjetivo se cae, pero en el de trabajando digamos que es como una palabra por sí misma, es una acción. Mm, Entonces ahí si se cae, ahí estaríamos hablando ya de gramática también y de la función comunicativa. claro. Mm, Sería trabajano. claro. Estoy trabajando. Ahí ya no, eso sería otro idioma ya. Sí. Vale, y te había comentado una vez lo de, por ejemplo, de nada. Por ejemplo, en esta estructura, Sí, precisa de nada, ¿tú qué debería. dirías? Yo nunca diría de nada. Vale. Y no lo he escuchado, yo no lo he escuchado, creo que nunca.
O sea que ahí creo que funciona como una expresión hecha o como y al final yo creo que los mismos hablantes nos damos cuenta cuando cuidado, porque si dices de nada, a lo mejor se pierde el significado por el camino, no lo sé, pero Mm, en de nada no sé, no, yo no lo he escuchado nunca, no. vale, ahí lo mantendrías, ¿no? De Ahí nada, sí lo de mantengo, nada, de nada. sí, Ujú, y yo creo que todo el mundo lo mantiene. sí. Otro sonido que puede caer es el sonido de la R al final. Por ejemplo, ¿no? La mujer, yo diría la mujer, la pronuncio como una R suave, la mujer, la mujer. La mujer de mi hermano, la mujer de mi hermano, ¿Tú pronunciarías la R yo la o...? pron a mí yo la R no, o sea, tengo que esforzarla, es que creo que depende de la frase. A lo Exactamente. mejor es si mujer es la última palabra de la frase, por ejemplo. Por ejemplo, esta es mi mujer. Esta es mi mujer, Ahí la claro, un aspiras un poco. poquito, de hecho, la mujer, esta es mi Esta es mi mujer. y es que además está la J. Mm, Entonces, esta es mi mujer, esta es mujer, mi mujer. ¿Y tu mujer dónde está? Ahí sí, pero si detrás de mujer viene otra palabra, claro. ya no. La mujer de mi hermano. Aquí Ahí está el contexto donde en qué posición está el sonido, ¿no? sí, Ah, sí, porque al venir después otra palabra, entiendo que enlazamos, al unir las sílabas y ya mm, sí la pronunciamos. mm, Sí. sí. Y de hecho aquí quería preguntarte sobre la confusión entre la R y la L. Yo recuerdo que hay un episodio que grabé con Sara, una inglesa que vivió 10 años en Sevilla. Em, tiene, mm, tiene un deje andaluz bastante claro, es súper, a mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque se le pegó muy, muy fuerte el acento andaluz. Y ella me comentaba, ¿no? Que a lo mejor iba a la tienda y la saludaban con, hola mi arma, y ella se sorprendió porque mi arma no es lo mismo que mi alma, la R Claro. y la L. Entonces, qué, qué confusión hacéis entre la R y la L? Em, yo he estado pensando en eso y, por ejemplo, yo no tengo confusión ahí. Entonces, Vale. creo que es un rasgo como más, si no más antiguo, y de ahí viene el mi arma, que es como un saludo o un apelativo cariñoso muy característico Ujú. de la gente de la provincia de Sevilla. Como yo no soy de Sevilla, pues no sé si ese rasgo se ha mantenido solo en esta expresión o todavía hay más Ls que se convierten en R en otras palabras. Yo no, por ejemplo, yo podría decir mi almohada, bueno, mi alma, yo diría mi alma, no diría mi arma. Ah, ¿Qué más no palabras? dirías mi almohada, ¿no? Por ejemplo. Ah, No, 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 no. no. Me cuesta más decir mi Mm, almohada que mi almohada, no. Entonces creo que ese rasgo y buscando así palabras, creo que no se da mucho ya esa conversión de la L a la R, que se ha quedado ahí, igual que decíamos antes condenada, pues esto se ha quedado también ya como una palabra típica, una sí. expresión, pero no sé si en algunos pueblos, en algunas zonas, se sigue haciendo esa sustitución de la L por la R, no lo sé. Me consta que en la variedad de Puerto Rico, por Sí, allá, ahí ahí sí, sí es que verdad. tienen esa confusión Sí, entre la R, la L, barco, balco. tiene un rasgo muy Ujú, marcado del sí. español de Puerto Mm, Rico, sí, mm, sí. pero aquí no. Yo Vale. creo que Muy bien. Y vamos con el tercer rasgo, que es el sonido. Bueno, hay muchos más realmente, pero tampoco vamos a estar aquí horas. Podríamos. Pero, por ejemplo, el sonido de la ch, sí. que en Andalucía lo hacéis más como una la sh del inglés, ¿no? Más relajado, más aflojado. Ahí realmente habría que ver de qué parte de Andalucía. Yo tengo Mm, una che muy de Cádiz. Igual que en Sevilla es el mi arma, en Cádiz es el picha. ajá. Eh, es como el saludo, en algunos sitios se dice hola tío o hola quillo, es muy Mm, andaluz también, mm, quillo de que viene de chiquillo y de mm, chiquilla, pues a los amigos, a las amigas puedes llamarle quillo o quilla. Y mm, en Cádiz es muy típico el hola picha.
picha sería Sí, lo estoy forzando, ¿no? Picha, vale. pero yo diría hola picha. Ajá. Ya, Sí. Salchicha. salchicha, chorizo, Ajá. em, Chi bachata, chiquillo, chiquillo, en chiquillo. lugar de chiquillo, ¿Qué hace chiquillo? chiquillo. Chiquillo, entonces, ahí, ¿no? Creo que como que sacamos más el aire. Mm, Sí. sí, muchacho, para muchacho. ¿Qué pasa, muchacha? Mm, sí, Muchacha, sí. sí. Pero creo que también es de Andalucía oriental, occidental. Y en Cádiz es muy marcado y en Sevilla, cuando yo escucho a la gente de Sevilla, no la pronuncia exactamente igual que yo. Mm, Eh, Creo que ese rasgo es más marcado en la provincia de Cádiz, mm. pero igual hay alguien que dice lo contrario, no lo sé. Eso ya es por percepción mía propia. Y, sí, es curioso como parece que el andaluz lleva al extremo, ¿no?, la economía de del esfuerzo, ¿no? O sea, El se ahorra lenguaje, esfuerzos sobre todo en las consonantes, en los sonidos de consonantes. Mm, mm, sí, todo sí. más Bueno, aflojado. más aflojado, ¿no? Sí, Mm, la sí. no sé, la verdad es que no sé qué es más difícil, pronunciar salchicha o salchicha. No sé si es más difícil salchicha, se Depende lleva un montón de aire. depende del no, lo que quiero decir más sería entonces más, en la tensión. Eso sí, ¿no? Como Sí, más hay como una relajación más, ¿no? sí, De la sí, lengua o eh, de las articulaciones de la mm, boca, sí, eso sí, sí. sí, sí. Y luego también que, bueno, se suele decir, ¿no?, que en español no hay vocales abiertas, como en francés, con la diferencia entre la pero, eh, por ejemplo, en la variedad andaluza sí que tú cuando, por ejemplo, eh, eliminas la S al final, Ujú. abres la vocal, ¿no? Por ejemplo, mujeres, si eliminas la S, mujere. La mujere, La esa E mujer, sí, sí que abre. Entonces, el andaluz sí que tiene vocales abiertas también. Eso es sí. súper interesante. ¿Dónde están las mujeres? Mujere, ¿Dónde están las mujere. mujeres en la historia? Mm, Y mm. luego en Andalucía Oriental, sí, yo lo voy a intentar, lo voy a hacer mal, pero por ejemplo en Córdoba es muy característico los ojos Los y ojos. Y en Granada los ojos. ¿No lo ves? Ahí abren mucho las La vocales. O también se abre, exactamente. Sí, Eh, claro, y para gente que no está, acostumbrada a este acento, a lo mejor se puede confundir, ¿no?, con el singular, el plural, que no oye las eses, pero un oído nativo sí que va a escuchar esa O más abierta y ya sabe que es el plural. sí, yo creo que ahí el apoyo es el artículo. Mm, Entonces, lo ojo, los ojos. lo ojo. Ah, Entonces ahí, y con la aspiración de la S es lo mismo, no hay confusión porque tú dices, yo qué sé, el coche, los coches, mm, el coche, los mm, coches, lo pues tienes coche. el artículo. Mm, Entonces sí, no es de los rasgos que yo diría que pueda causar más confusión, a lo mejor mm. sí, a lo mejor un ceceo fuerte te impide en una frase entre que unimos las sílabas, el ceceo y que se caiga alguna vocal, esa mezcla, pues a lo mejor sí Mm. resulta más difícil de entender. Bueno, pues yo creo que ya con estos 3 rasgos, estas 3 claves, yo creo que ya pueden la gente que nos está escuchando, a lo mejor, abrir los oídos más a esas diferencias, de pronunciación. Hemos hablado del seseo y el ceceo, la caída de algunos sonidos, quizás esto es también algo, bueno, te tienes que acostumbrar, ¿no?, a no oír ciertos sonidos que sí esperas que que se Que vayan a suene. pronunciar. Y esa ch aflojada, que también, que pronunciamos con más tensión en otras variedades. Al final, Eh, yo creo que es la gente que llega a Andalucía y ha aprendido o ha empezado a estudiar español mm, en otra parte, pues tiene que pasar ese momento de choque de estar escuchando algo que no ha escuchado nunca,
pero es como cuando tú aprendes un idioma académico y luego llegas y no sabes comprar el pan o no sabes pedir una cerveza porque has estudiado todo como formal, pues un poco lo mismo. Yo siempre digo a mis alumnas, tenéis un máster y a lo mejor luego otras variedades os van a parecer facilísimas. Y luego también depende de la persona, porque también he tenido yo muchos estudiantes que me decían, entiendo muy bien el español de Argentina, pero el de México fatal. Mm. O este acento me va mejor y ahí es como un misterio de, bueno, ¿y por qué? No veo que haya una diferencia, o sea, son muy diferentes, pero ¿por qué entiendes mejor uno y otro si en realidad no estás familiarizada con ninguno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, yo Es animo a la verdad. gente a que aprenda andaluz. Yo por ejemplo, el inglés, el haber vivido en Escocia unos años, creo que me entrenó tanto el oído que luego otras variedades me resultaban como, ¡oh, qué fácil! Claro, claro. Sí, un entrenamiento intensivo. Sí. Bueno, Ana, vamos a despedirnos. Me gustaría que compartieses tu proyecto y que nos dijeses dónde te podemos encontrar, porque eres profe de español y tienes un proyecto súper bonito y que quiero que compartas aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? Que vamos a dejar los enlaces también en las notas del episodio. Vale, pues yo tengo una escuela de español con perspectiva feminista para estudiantes de nivel intermedio avanzado y me pueden encontrar en mi web, Towanda Spanish School, y, y ahí encuentran todo. Y tengo un podcast también que se llama Tributo Wanda, donde, bueno, pues comparto historias de mujeres de la historia hispana y entrevistas con estudiantes que cuentan su experiencia aprendiendo español. Pues por ahí me pueden ir conociendo. Sí, y en la web también tienes algunos recursos gratuitos que se pueden descargar. Sí. Mm. Pues muchas gracias A por ti, invitarme. Me ha Ana. pasado muy bien hablando del andaluz. Vale, pues es que habría muchísimas cosas, la verdad, en Sí, cuanto al léxico, entonación, expresividad, muchísimas cosas, la verdad, pero mucho. lo Tenemos que dejamos, hacer otro episodio otro día. lo dejamos para otra vez. Muy Un bien. abrazo, chao. Gracias, un beso, chao. Gracias por haberme escuchado. Si quieres apoyar mi trabajo para que este podcast llegue a más estudiantes, puedes dejar una reseña o un comentario en tu plataforma favorita. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi comunidad para recibir el correo semanal. Te escribo los viernes y allí comparto más cositas para ayudarte a hablar español con fluidez, mejorar tu pronunciación y potenciar tu acento. Así que si quieres estar al día con todo lo que ocurre dentro de la comunidad, suscríbete, es gratis y no pierdes nada. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Hasta muy pronto.